Son muchas las veces que en mi lectura personal imagino a mi Señor predicando. Pienso que cada vez que tomaba un púlpito había un portentoso derroche de profundidad histórica, presencia escénica, humildad, carisma, en fin, el más grande de todos los oradores. No en vano las multitudes querían escucharle. No sabían que se trataba del Hijo de Dios, pero igual lo disfrutaban. Lamentablemente no podemos presenciar sus exposiciones, pero sí podemos estudiar sus predicaciones. Y eso es lo que encontraremos en el pasaje de hoy, precisamente uno de sus sermones. Pero para estudiarlo es importante que no pasen de largo, entre otras cosas, quiénes eran sus oyentes. En este caso, los mismos del estudio del día miércoles, es decir, los discípulos, el ex ciego, los fariseos y unos cuantos religiosos por ahí y unos cuantos judíos. 4 grupos de personas. Ya los escribo pronto para que los tengan en mente. También es importante enmarcar este sermón en el estilo retórico llamado alegoría. Nuestro Señor en su soberanía ocupaba el método que Él prefería, de acuerdo a sus propósitos. De la misma forma peculiar que para sanar al ciego usó lodo, Él cambia estilo retórico cada vez que gusta y en cada oportunidad con tremenda maestría. Es indispensable en nuestro estudio de hoy entender qué es ese estilo retórico llamado alegoría. Por ello, definámoslo. Alegoría es una palabra de origen griego que se traduce al español como hablar figuradamente. Eso es alegoría. Como recurso literario, es una figura retórica que consiste en representar una idea, escuche, representar una idea o una enseñanza a través de formas humanas, animales u objetos inanimados. Sé que la mayoría pensará que esto es una fábula. No lo es, sí es un estilo retórico y sí se parece, pero en este caso las figuras únicamente representan una idea o una enseñanza. Bien, los ejemplos más conocidos por todos quizás van a facilitar que usted y yo recordemos qué significa alegoría. Pero antes intentaré poner en sus mentes, al escribir en el pizarrón, 5 cosas que no deben olvidar el resto de este estudio. Lo primero, ¿quiénes son el auditorium del Señor en esta predicación? Lo voy a repetir. En primer lugar, los fariseos, también líderes religiosos, unos cuantos judíos, que bien podría yo decir ahí, espectadores. Estaban los discípulos y el ex ciego. Por favor, enmarquen nuestro sermón en este concepto. Jesús acaba de tomar un púlpito y estos son sus oyentes. Va a ocupar un estilo retórico especial en el cual, desde luego, él lo usa con maestría. El estilo retórico se llama alegoría y este es un vocablo griego que al traducirlo al español se interpreta como hablar figuradamente. Creo que en nuestro mal español la ilustración más cercana sería, ¿sabían ustedes que en el diccionario
ya aparece el verbo cantinflar, haciendo referencia a Cantinflas, el personaje mexicano ya fallecido. Bueno, todos sabemos por su propio estilo que acostumbraba a hablar mucho y no decir nada. Entonces, eso es en el nuevo diccionario cantinflar. A decir cantinfladas es decir, hablar mucho, pero no decir nada. Y eso se parece mucho a muchos. Viven hablando cantinfladas. Pues bien, ocupé algo de nuestra vida diaria para compararlo o ilustrarlo con alegoría. Solo que este es un estilo que solo los grandes oradores usan a su antojo. Y significa hablar figuradamente. Un vocablo griego traducido al español. Jesús ocupó eso muchísimo. Y la palabra clave en alegoría es representar. Cada objeto, persona o animal que se ocupe en esa alegoría son únicamente elementos para representar la idea, no son la idea en sí misma. Ejemplos que usted también conoce, pero nunca antes quizás supo que eran alegorías. Una mujer ciega con la balanza en una mano, ¿qué palabra trae a su mente? Justicia, exactamente. Entonces, la mujer ciega con la balanza en su mano es la alegoría de la justicia. Un esqueleto con una guadaña en su mano, ¿qué trae a su mente? Mi futuro, dicen. Ok, el esqueleto con la guadaña en su mano es la representación de la muerte. Y un poco más elevado, como solía hacerlo Dante en la Divina Comedia, la loba representa la lujuria y el lobo representa la soberbia del hombre. En fin, los grandes oradores ocupaban la alegoría para embellecer sus presentaciones o para dar una enseñanza, y en el caso de Jesús, para que la enseñanza golpeara tanto el intelecto de sus oyentes que su corazón lo abrigara por siempre. En nuestro sermón de hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, descubrir la alegoría. Luego, el desafío de entender lo que representa. Porque no olviden que la palabra clave es representar. Finalmente, con mayor emotividad, hay que aplicarla a nuestras propias vidas. Eso es lo que vamos a hacer en el sermón de hoy, titulado El buen pastor y unos cuantos cabritos. Vayan en su Biblia a Juan capítulo 10, vamos al verso 1 y nuestro sermón, el buen pastor y unos cuantos cabritos. Cuando encuentren la cita, por favor se ponen de pie. He de advertir que en el capítulo 10, en realidad hay cuando menos 4 alegorías, que a gusto del que las interpreta puede resumirlas y convertirlas en una sola, porque las alegorías no tienen un simbolismo específico, sino una representación de acuerdo a la enseñanza. Así es que algo como eso nosotros haremos hoy. Capítulo 10, verso 1. ¿Listos? De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
Mas al extraño no seguirán, y las ovejas, sino que huirán, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Desde luego, no entendían la enseñanza espiritual, pero no porque fuese difícil de asimilar para ellos. Es para nosotros. ¿Por qué es difícil para nosotros? Porque este escenario no es parte de nuestra vida diaria. Algunos en nuestra vida ni siquiera hemos visto una oveja, menos un redil, y no sabemos de qué se trata, pero para ellos era tan común como común es para nosotros abordar un bus o abordar un carro. Es parte de nuestra vida diaria. Verso 7. Volvió pues a Jesús decirles, es decir, otra alegoría: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Otros decían: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir ojos a los ciegos? Hasta ahí leemos. Por favor, Señor, ministra nuestras vidas y habla a cada uno de nosotros. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Cuando vamos a interpretar una alegoría, lo primero que recomiendan los estudiosos hacer es sacar aparte aquellos elementos que parecen importantes para representarlos y que darán la idea central o la enseñanza central. En honor a ello, en este caso, en el verso 1 están todas las figuras importantes. Así es que ustedes ayúdenme, únanse al desafío y díganme las figuras importantes que aparecerán en esta alegoría. Yo los escribiré aquí. Adelante, los escucho. Un redil, exacto. Siga. Puerta, de acuerdo. Ovejas, sin duda. Ladrones. Bueno, para nuestro estudio, es que ladrones se oye tan pesado, vamos a dejar cabritos. Siga. ¿Qué más? ¿El lobo? El pastor. Sí, pero no el pastor, sino el buen pastor. ¿Alguna otra figura? ¿Alguien dijo otra? El portero, cierto, es importante.
Bien, y conforme ustedes en casa tomen la Biblia para estudiarla con seriedad, les aseguro, disfrutarán haciendo esto y tomando más figuras, y el Espíritu Santo les hablará en forma directa. Para nuestro estudio, yo no voy a tratar de representar todos los personajes, solo voy a mostrar los que son importantes para nuestro estudio en honor a nuestro tema: el buen pastor y unos cuantos cabritos. En ese tema hay algunas otras figuras que necesito y que ustedes también necesitan aprender. Por ejemplo, redil. ¿Qué era un redil? Atentos. Repito que para quienes escucharon esto, todos esos vocablos eran más que conocidos, parte de su vida diaria, no para nosotros, por eso lo explico. Cuando los pastores iban a las montañas a buscar los mejores pastos para alimentar las ovejas, muchas veces una tormenta o cuando la distancia les imposibilitaba regresar a casa, se veían obligados a quedarse en la montaña, porque la tormenta oscurecía la visión, era riesgoso que las ovejas cayeran por los apriscos y el pastor tomaba la decisión de quedarse arriba. Era costumbre de esas montañas construir pequeños rediles. No eran más que pequeños corrales que servían como resguardo. Los hacían de forma manual, unas cuantas piedras. El redil era una especie de corral, o redondo o cuadrado, pero suficiente altura para que el lobo no fácilmente saltara y suficiente altura para que los ladrones no fácilmente llegaran. Era una sola puerta. El portero se quedaba a dormir en la puerta, no así los pastores. Eran tantas ovejas de diferentes rebaños y era un solo redil. Era como una especie de corral alquilado, en donde llegaba el pastor con sus ovejas, pedía permiso al portero, el portero decía pase, y ese portero era responsable de cuidar las ovejas esa noche. Bien, eso es el redil. En la mañana el pastor regresaba, no dormía ahí porque imagínese dormir en medio de tantas ovejas. Pues bien, el pastor regresaba y a la puerta, con el permiso del portero, les silbaba o les cantaba. Las ovejas conocían la voz de su pastor y lo seguían. Eso es lo que estaba sucediendo. Jesús ocupó esta figura para representar algunas verdades que él quería enseñar. Entonces, el desafío, la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús quería enseñar? Vale la pena seguir preguntándonos. La puerta, sabemos que hay otro pasaje, otro verso en donde dice que él, Jesús, se identifica como la puerta porque hay un solo acceso, hay un solo camino para Dios, es Cristo Jesús. Sabemos que las ovejas están representadas con nosotros mismos porque son animales limpios, lo opuesto al cerdo. Entienda esta figura, y no es solo un cliché religioso, es un significado, y esto es otra alegoría. Para los judíos, criar cerdos era prohibido por cultura y por higiene. No solo para los judíos, el mundo entero sabe que los cerdos son animales sucios, aun cuando se críen en granjas y quienes los cuiden busquen la forma de que sean lo más sanos posibles. El mundo entero sabe que el cerdo es
sucio y su carne corre grandes riesgos para el ser humano. Los judíos no podían criar cerdos porque era lo opuesto a las ovejas. Ellos por cultura lo que criaban era ovejas. Era el animal que en su costumbre debían comer. Un animal limpio que se alimenta de pastos, un animal manso que se deja guiar por su pastor. Esa es la figura. Luego, los cabritos. Esto es una alegoría mía. Las ovejas, lo opuesto, no en suciedad, sino en rebelión, son las cabritas. Las ovejas es un animal que se deja guiar, las cabritas es un animal rebelde que hace lo que le viene en gana y siempre hay que estarle dando con una vara y hay que tenerlo muy sumiso y no es parte del rebaño. Por ello yo dije a forma de alegoría el buen pastor y unos cuantos cabritos, pero aún no he dicho quiénes son los cabritos. Ustedes los van a descubrir. Y finalmente, el buen pastor sabemos quién es y el portero. Difícil decirlo. En alegoría nada puede decirse así es, pero todo parece que podría representar el Espíritu Santo. Bueno, hasta ahí en cuanto a figuras. Ahora vamos a aplicarlas a nuestro diario vivir. Vayan de nuevo al verso 1 y 2, nomás para retomar la idea principal. De cierto os digo que el que no entra por la puerta, vayan pensando en lo que representa cada una de estas figuras. El que no entra por el camino que es Cristo, en el espacio que Jesús tiene diseñado para sus hijos, sino que se sube por otra parte, es decir, va por atrás del muro, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Bien, ¿quiénes son los cabritos? Levanten la mano y díganme. Hermana, los salteadores y los ladrones. Por eso yo dije unos cuantos cabritos. Atentos. Si hay personajes sobre los cuales Jesús quiere enseñar en esta alegoría, son, número 1, el buen pastor. Número 2, esos ladrones y salteadores. Y número 3, ¿cuál creen ustedes? ¿Cuál creen? Una vez más, retomen la figura. Jesús quiere enseñar algo y hay personajes importantes en la alegoría. Número 1, que Él es el buen pastor, que Él es la puerta y ese es su redil y ahí está un rebaño. Número 2, que hay unos ladrones detrás de su rebaño. ¿Cuál es entonces la figura 3 más importante? Exactamente, las ovejas. Entonces, ahora que hemos entendido la alegoría, ahora que sabemos por dónde Jesús anda su idea principal, ¿qué es lo que sigue? Aplicarla a nuestra propia vida. Jesús está diciendo que hay que tener mucho cuidado porque hay cabritos, ladrones, salteadores o pseudo religiosos que se hacen pasar por pastores, pero vienen para robar y no para cuidar ovejas. Estos cabritos hacen todo de forma ilegítima y retorcida. Específicamente, algunos pensarán que una alegoría como esta es para que los que tenemos como trabajo el ser pastores estemos atentos a no ser nosotros ladrones y salteadores, y razón tienen. Pero yo voy a hacer extensiva la invitación a todos los que de ustedes también tienen
responsabilidad con alguna parte del rebaño. Bien, pregunto, ¿los padres de familia son pastores de sus hijos? Entonces esto tiene que ver con usted. Pregunto, ¿los consejos ministeriales de esta iglesia son pastores de sus ministerios? Por supuesto que sí. Entonces, esta invitación o esta exhortación es extensiva para todos los que tenemos una responsabilidad con alguna parte del rebaño. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Bien. Si eso está claro, entonces ahora identifiquemos a los falsos pastores. Hay varias marcas que Jesús da respecto a estos ladrones y salteadores en la alegoría. No voy a ir leyendo una por cuestión tiempo. Ustedes en casa diviértanse y edifíquense haciéndolo con su bolígrafo y tomando anotaciones. Yo voy a correr diciéndoles algunas marcas que Jesús refiere respecto a esos cabritos. Entre otras, dice que son mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Aquel soldado que va a la guerra y mata no por la causa por la que lucha, sino por el dinero por el que lucha. Nunca ha sido bien visto un mercenario, porque matar por dinero es algo que cualquiera sensatamente reprueba. Matar por una causa también se reprueba, pero al menos se entiende. De ahí que Jesús dice, estos pastores solo trabajan por dinero. Y desde luego que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y que los pastores deben tener su sueldo. Sin embargo, está haciendo énfasis a que hay personas en el ministerio que su trabajo, Luis, esto está dando líos, que su trabajo no lo hacen por vocación, lo hacen por puro interés. Como creo que somos Marlin, este servidor y otros 3 o 4 los únicos pastores de la iglesia que tenemos sueldo, no voy a ilustrar mucho este asunto en honor a los que recibimos sueldo. Voy más bien a ampliar el término y decir, ya sea por sueldo, otros que estamos con responsabilidad ministerial, también tenemos nuestros propios intereses que no necesariamente es dinero. Y usted dirá, ¿y por qué otra cosa? Según este pasaje podemos interpretarlo. Algunos están ahí por puro reconocimiento. Les fascina que se sepa que ellos son parte del liderazgo. Desde luego que no se les paga, pero ellos reciben en pago que el resto de la comunidad religiosa reconozca su labor. De hecho, cada vez que no se les toma en cuenta, están tan enfadados porque lo que disfrutan es el aplauso de los hombres. No están buscando un aplauso del cielo, son mercenarios. Otros para agrandar su propio ego. Se sienten muy bien cuando las personas los escuchan. Y si su ministerio es enseñar a otros, ¿cómo disfrutan que los demás los escuchen? Nadie dijo que enseñar a otros esté mal. Dijimos que hacerlo por salario está mal. Y en este caso ese salario es agrandar su propio ego, sentirse muy importantes, que la gente les esté atendiendo. A esas personas no les importan las necesidades de las ovejas, en lo absoluto. ¿Recuerdan que les dije que no pasaran de largo esto?
no pasaran de... ¿Están escuchando cómo rebota el sonido o solo yo? ¿No hay problema aquí? ¿No les hace daño? Bueno, entonces solo a mí. Ustedes no hay problema, ¿verdad? Solo aquí es que... Atento, Luis, por favor. Bien, ¿recuerdan que les dije que no pasaran de largo el auditorium? ¿Saben qué es lo que Jesús está diciendo? En nuestro español, Jesús les está diciendo: ustedes, los fariseos, son unos ladrones. Se pintan como líderes religiosos, pero les importa un comino la necesidad de las ovejas, porque la oveja en esta historia, ¿quién era? El ciego. ¿Acaso a estos líderes les importó la necesidad del ciego? En lo absoluto. Aún después de haber sido sanado, le fastidian y le fastidian por asuntos religiosos. Jesús está diciendo: ustedes se portan como salteadores, vienen para destruir. Los judíos son solo espectadores, están aprendiendo, y los discípulos están siendo enseñados para ellos no convertirse en salteadores. Jesús quiere que ellos sean como el buen pastor. Entonces les está diciendo: si ustedes van a ser buenos pastores, entonces no sean como estos cabritos. El trabajo no lo hagan por el reconocimiento, no lo hagan porque las personas agranden su propio ego, por el dinero que reciban. Háganlo por amor a las ovejas. Y en honor a ello, me pregunto a mí como pastor, pregunto a los líderes de consejos ministeriales, a los maestros, a los pastores de nuestra iglesia, a los maestros de capilla, a todos los padres de familia: ¿cuál es la razón del por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es en realidad por amor a las ovejas? Y si usted dice que es por amor a las ovejas, qué bueno, porque me imagino que en realidad usted las está cuidando. Me imagino que usted pone de su esfuerzo para que ellos sean cuidados como ovejas. Me imagino que usted pone su carro para llevarles cuando tienen necesidad. Me imagino que usted toma su teléfono para hablarles. Me imagino que usted ora por ellos. Me imagino que usted está preocupado por ellos. Usted no está preocupado para que le escuchen, para que le aplaudan o para que reconozcan su ego. Supongo que usted está muy preocupado porque ama a esas ovejas. Y si su respuesta es amén, esa es la razón por la que lo hago. ¿Y por qué son varias las veces que está amenazando con renunciar? Porque no ama a las ovejas. Lo que se ha puesto en tela de dudas es su mérito. Y como usted está ofendido en su ego, y como las ovejas nos importan un comino, pues que los demás se den cuenta. Jesús es lo que está diciendo. Lamentablemente no voy a tener tiempo para hablar sobre el buen pastor y las características que Jesús refiere al buen pastor. Así es que corriendo digo: habemos algunos a quienes Dios nos ha dado el privilegio de ser pastores. No hablo del púlpito, hablo de alimentar a otros, de tener responsabilidad con otros, que parece que nuestro único interés es el utilitarismo. Si las personas nos sirven para bien, en buena hora. Pero si esas personas no abonan en nada a mi vida, tampoco me importan. Para mí va a ser difícil olvidar a aquella maestra de capilla infantil 15 años atrás. En una de esas tantas veces, platicando, mientras me preguntaba sobre un niño, sobre su familia, abrió un libro, y en mi curiosidad e impertinencia yo le dije: ¿qué es ese libro? Ay, pastor, perdone, me dijo. Me da pena. No, por favor, ¿qué es ese libro? Ella me dijo: es mi diario de vida. Yo escribo un diario. Y el nombre de este chico está ahí. Ella sonrió y un poco apenada se sonrojó.
y me dijo, pastor, mejor le voy a enseñar para que no piense mal. Y me enseñó la página y me mostró que en su diario de vida estaban todos los nombres de los niños de su clase. Estaban los nombres de sus papás y las fechas de nacimiento. Y me dijo, pastor, yo oro por ellos cada semana por nombre. Cada vez que van a cumplir años, les escribo una tarjetita. Tengo el número de teléfono de sus papás porque cuando faltan 2 semanas, les hablo a sus papás y les pregunto. Y ahora vengo y le pregunto a usted, me dijo, porque sus papás no me contestan y tiene 2 semanas de no venir. Y ella dijo, estoy preocupada por él. Fue una lección enorme para mi vida porque el Señor me estaba diciendo, esa es una mujer que realmente ama a las ovejas. No está ocupada del utilitarismo en ellas. Si le sirven para que le aplauden porque es una buena maestra. Está deseosa de ser bendición para ellas. Bien, eso en cuanto a los salteadores. En cuanto al buen pastor, dice Jesús que Él su vida da por las ovejas. A diferencia de los salteadores, Jesús da su vida por otros. Y nos recomienda a nosotros como ovejas, que es el tercer personaje importante en nuestra alegoría, escuchar su voz y seguir su voz. Pero ¿cómo vamos a escuchar su voz? ¿Cómo vamos a conocerlo si nosotros no escuchamos su palabra? No escuchamos, cuando digo escuchamos su palabra me refiero a estudiarla. Mire, yo sé que soy mal instructor, pero un pasaje y una alegoría como esta, yo diría que el que quiere estudiar la Biblia sentirá pasión por ir más tarde a casa y por sí mismo escribir la alegoría. Pero el que quiere escuchar la voz de Dios, la estudiará, doblará sus rodillas y pedirá al Señor su voluntad en su corazón. Estará deseoso de que ladrones y salteadores no le engañen, porque ellos saltan el muro y tratan de robar ovejas, tratan de decir cada cosa. Y una de las experiencias más curiosas de los conocedores del redil, dicen que en la campiña palestina es muy frecuente encontrar pedazos de cuerpo de ovejas que se salieron del redil y encuentran especialmente parte de su cuello hecho pedazos. Los que conocen explican que cuando una oveja se sale del redil y algún lobo está al acecho, cuando el lobo ve que el pastor y el resto del rebaño se ha distanciado, el lobo se para enfrente de la oveja. ¿Saben que la oveja no gime, no llora, no grita pidiendo ayuda del pastor? Se llena de nervios y prácticamente es como un infarto. Se queda paralizada. Y cuando eso sucede, el lobo de inmediato pone sus colmillos en el cuello para que no pueda ni siquiera llorar y que el pastor no venga en su auxilio. Me encantó oír eso porque representa la actitud de algunos de nosotros, siempre buscando fuera del redil. Y en lugar de escuchar la voz del buen pastor, escuchando voces de amigos, escuchando voces de todo lo que no deberíamos. Y cuando el lobo está frente a nosotros, de rodillas y empezar a clamar al Señor, pero lejos de eso callamos, nos enfadamos y no buscamos a Dios de corazón. Quiera Dios que su Espíritu haya ministrado el nuestro. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos enseña. Ruego tu Espíritu nos haya hablado fuertemente y que si hay personas sin Jesús, toque su corazón. Mientras oran, sus rostros inclinados y ojos cerrados,
Si nunca antes usted abrió su corazón a Jesús, no se trata de buscar un pastor humano, una iglesia, una religión, no le pueden ayudar. Se trata de buscar al buen pastor, a Jesús como el Señor de su vida. ¿Cómo se hace eso? Pues con una oración sencilla, discreta, pero con fe. Y si alguien dice, me gustaría hacer la oración, pastor, ¿dónde está? Levante su mano y déjeme orar por usted. La baja de inmediato. ¿Habrá alguien que levanta su mano a esta hora? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que busca a nuestro Señor como el buen pastor de su vida y que me permite orar con usted? ¿Dónde está? Ahí, sin pena, ponga su mano en alto, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Alguien más esta hora que viene a Jesús? ¿Alguien más que recibe a Cristo y me deja orar con usted? ¿Habrá alguien más que pone su mano en alto y con valor viene a Jesús? Señor, gracias por quien vino a Cristo, que al momento de orar, tu Espíritu Santo le dé salvación y vida eterna. Despídenos en tu paz, en tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos media semana, que la paz de Dios vaya con cada uno.